Bueno, buenos días nuevamente. Todavía siguen entrando participantes. El grupo, como les comenté, es bastante grande, lo cual nos llena de entusiasmo saber que un lunes por la mañana estamos tantos conectados para hablar de este tema. Como saben, hoy vamos a estar hablando del proyecto de ley que tenemos presentado ante la legislatura para que propone hacer unos cambios a nuestro sistema contributivo. Vamos a tener un espacio de 90 minutos para presentarles un resumen de este proyecto, las cosas más importantes que hemos identificado y así también atender sus preguntas. Ahí en el, como parte del Teams pueden ver una pestaña de Q&A, por ahí deben hacer las preguntas. Hemos reservado un tiempo al final del webinar para atender las preguntas que puedan tener o los comentarios que puedan tener, pero también los podemos ir atendiendo sobre la marcha si es cuestión de una aclaración que debemos de hacer. Eso lo iremos viendo. Les comento que esta presentación está siendo grabada para que sepan que pues, después también la vamos a subir en nuestro canal en YouTube para aquellos que no hayan podido verla o que quieran repasar nuevamente, pues van a tener la disponibilidad de verla. Así que sigue entrando gente, pero ahí comenzando. El disclaimer que nos requiere, esto básicamente entre varias jurisdicciones, está la circular del IRS 230, que se emitió allá para el 2005, la cual estipula que cuando hay una comunicación contributiva como tal, provista por un asesor, hay que aclarar que no es una consulta específica, porque no tiene las formalidades de una opinión como tal, los caveats que hacen falta establecer. Aquí, obviamente, lo que estamos hoy es ilustrando los principios y los cambios a grandes rasgos que trae el proyecto. No estamos, obviamente, atendiendo una consulta específica. Así que, debidamente aclarado el disclaimer, nos movemos. Y hoy tengo el privilegio y el honor de tener una batería de nuestro equipo contributivo. Como saben, mi nombre es Francisco Luis, pero voy a estar en la presentación junto a Javier Oyola, quien es director en nuestra práctica. Javier Buenos días. dirige nuestra práctica de impuestos indirectos. Una de las personas que más sabe del tema de IVU en Puerto Rico, si no es la que más. Verdaderamente es un privilegio tenerlo aquí, Javier, que obviamente un pupilo de nuestra María, que es la otra gurú también en el tema de IVU. Pero nada, Javier, gracias por estar aquí. También me acompañan Samira Yassin, Madeline Tuens y Clifford Colón. Los tres son CPAs y abogados y son gerentes en nuestro grupo de consultas contributivas. Ellos tienen mucha experiencia en temas de incentivos, en temas de código de rentas internas, etcétera. Y tengo el privilegio de que me acompañan esta mañana aquí también. Aquí tienen la información de contacto de todos nosotros. En caso de que necesiten contactarnos, pues será un placer. También tienen un link abajo cuando puedan descargar la presentación, que aquellos que no sean parte de nuestro mailing, pues pueden registrarse para recibir nuestro mailing, que normalmente emitimos nuestros tax alerts, nuestros avances contributivos para que mantenerlos al tanto de lo que está pasando. Y más adelante voy a hablarles un poquito más de eso en virtud de las noticias que se publicaron esta mañana. Moviéndonos a la agenda, perdón, antes de movernos a la agenda, quiero resaltar los valores que resaltan nuestra firma, y no solo nuestra firma, sino todo el network de Grant Thornton. Nos identificamos por el mismo set de valores, CLEAR, que es un acrónimo para colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, respeto y responsabilidad. Y aquí, pues, varios de estos valores los estamos poniendo en vigor, particularmente nuestra responsabilidad de mantener a nuestros clientes y amigos al tanto de lo que está pasando. Y qué mejor oportunidad que aprovechar los cambios que se avecinan en el tema contributivo para mantenerlos al tanto. Y también queremos, esto ya moviéndonos a algún aspecto, algo técnico, algunas definiciones de los términos que vamos a estar discutiendo. Sabemos que en la audiencia no todos son expertos contributivos. Para nosotros es bien común hablar del código, del DIDEC, etcétera, pero aquí tienen
las referencias técnicas de las definiciones que van a estar viendo en la presentación. Por ejemplo, vamos a estar refiriéndonos a 4 distintos códigos. Está el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, está el Código de Rentas Internas Federal, está el Código de Incentivos y está el Código Municipal. Todos estos códigos, de alguna manera, los vamos a estar mencionando, particularmente, obviamente, el Código de Rentas Internas. Y esta es la agenda de lo que tenemos para hoy específicamente. En primer lugar, vamos a cubrir los objetivos que tiene este proyecto, estos proyectos de ley, porque hay un proyecto en la Cámara y hay otro en el Senado que básicamente son los mismos. Pero vamos a hablar de cuál es el objetivo de este proyecto y un trasfondo y contexto de por qué está surgiendo esto en este momento. Y entonces hemos agrupado las enmiendas en 4 grupos. Las enmiendas que particularmente tocan el Código de Rentas Internas, que van a ver tasas contributivas, van a haber temas de IVA, etcétera. Vamos a ver entonces las enmiendas propuestas al Código de Incentivos, porque también hay unas enmiendas en el Código de Incentivos, así como en el Código Municipal, y también van a ver que hay otra serie de cambios en otras leyes, como por ejemplo la Ley General de Corporaciones de 2009, que también tiene unos pequeños cambios. Todo eso lo vamos a estar viendo. Entonces, vamos a movernos ya a lo que son los objetivos y por qué viene este proyecto de ley. El preámbulo o la exposición de motivos del proyecto resalta lo complejo que se ha vuelto nuestro sistema contributivo y resalta también que ha estado en constante cambio, que todo el tiempo se está cambiando y se están haciendo leyes. Esto y señala una serie de factores que han afectado, por ejemplo, particularmente este siglo. Empezando, por ejemplo, por la bancarrota del gobierno, que provocó la aprobación de la ley promesa, la imposición de la Junta Fiscal, y así todo lo que eso ha conllevado, pues, tener que renegociar la deuda, etcétera. Obviamente, los eventos atmosféricos significativos que hemos tenido en los últimos años, como los huracanes Irma, María y Fiona el año pasado, resaltan también el éxodo de jóvenes profesionales que hemos tenido en los últimos años, así como los terremotos que afectaron la área sur de nuestra isla, la pandemia que obviamente afectó a todo el mundo, pero nosotros también. Bien importante también hacer referencia a la reforma contributiva federal. Y ahí es bien importante esa referencia por la disparidad tan grande que tenemos ahora en las tasas corporativas que antes no teníamos hace 6 años. Y inclusive la exposición de motivos resalta también hasta la guerra en Ucrania, cómo ha afectado a Puerto Rico, cómo esto ha provocado cambios. Hace falta simplificar el sistema y eso es lo que pretende este proyecto. Particularmente, el gobernador convocó un grupo asesor mediante la orden administrativa allá en el 7 de octubre del 2021. Es la orden administrativa 2021-072, por quien quiera buscar la referencia. Esta orden, pues, creó este grupo asesor para que le sometiera al gobernador una serie de recomendaciones de cómo simplificar nuestro sistema. El grupo asesor emite su primer informe, un informe preliminar, le llaman informe preliminar, en mayo del 2022, con la altísima prioridad de recomendar cambios a la ley 154 de 2010 que teníamos aplicándole a las foráneas manufactureras grandes que tenemos en Puerto Rico. Esto afectaba prácticamente 25% del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y ya el IRS había dictado que no iba a permitir acreditar más ese impuesto en contra de la contribución federal para estas compañías. Y esto pues traía una altísima prioridad de que se tenía que atender esta situación. O sea que fíjense que la primera misión era ver cómo simplificábamos el sistema contributivo, pero hubo que desviarnos a atender un issue técnico que teníamos con la falta de
continuidad que la IRS estaba dando al crédito federal. Es por esto que se aprueba entonces la Ley 52 del 30 de junio de 2022 con una transición de ese régimen que ha resultado hasta ahora favorable, pero entonces sí vienen una serie de medidas ya con ese objetivo de simplificar. Finalmente tenemos las entidades ignoradas en Puerto Rico. Además de eso, se simplificó. Ustedes saben que tenemos una serie de entidades pass-through, por decirlo en inglés, que teníamos las sociedades especiales, la corporación de individuos, las sociedades, etcétera. Y ahora todo esto está simplificado en una figura que es la entidad conducto. Inclusive las corporaciones pueden elegir ser entidades conducto. Y también, entre otros cambios interesantes que trajo la Ley 52, está el empleado remoto a distancia, que ahora un empleado puede estar desde Puerto Rico trabajando para un patrono fuera de Puerto Rico sin que ese patrono fuera de Puerto Rico se considere que está haciendo negocio en Puerto Rico y venga obligado a cumplir fiscalmente en Puerto Rico. Eso se ve muy bien desde el punto de vista de la simplificación para ese patrono foráneo, pero obviamente para los patronos en Puerto Rico nos trae un reto de competitividad. Pero ese cambio pues se aprobó con la Ley 52. Ahora entonces, recordarán que en la sesión legislativa del año pasado tuvimos un proyecto de ley que no avanzó. El gobernador ha mencionado que se recogieron una serie de solicitudes o de sugerencias que vinieron del floor, inclusive de la misma legislatura. Y a grandes rasgos, este proyecto que tenemos hoy, lo primordial que hace es trabajar con el tema de las tasas contributivas de los individuos. Las vamos a discutir en detalle. Trae el ajuste por el Cost of Living Allowance, el COLA, que hay a nivel federal. Ustedes saben que hay una serie de cantidades que las tenemos fijas, por ejemplo, como los créditos por dependiente, etcétera, que no se ajustan. Y lo que es hoy una cantidad, pues de aquí a 5 años, a 10 años, pues pierde su valor por el efecto de la inflación y el valor del dinero. Pues hay un ajuste propuesto que se cambiarían, se ajustarían una serie de partidas y las vamos a estar viendo. Y se traen 2 exenciones contributivas nuevas a nuestro código. Una para ofrecerle a los médicos jóvenes una ventana de 5 años de una exención de los primeros $40,000 que generen, que sean exentos. Esto se me parece a la exención que tenemos para los menores de 26 años de los $40,000, que obviamente por el tiempo que le demora a los médicos estudiar, pues no veían mucho uso de esa exención. Y también, que esto fue una de las medidas que se adoptó a la iniciativa del gobernador, que vino inclusive del partido político opuesto, es el proveerle la exención que tienen los llamados nuevos residentes de Puerto Rico mediante la Ley 60, anteriormente la Ley 22, para que todos los puertorriqueños tengan esa misma exención. Eso a grandes rasgos es lo que trae para el tema de los individuos. En el caso de las corporaciones, ustedes saben que en Puerto Rico nuestra tasa contributiva llega a un tope de un 37,5% cuando ya nuestro ingreso neto alcanza $275,000. Pues se está proveyendo que unas ventanas, que esos thresholds se extiendan hasta los $3 millones, no llegue esa tasa. Vamos a ver un slide que tiene todos esos detalles. Y también hay unas reducciones en tasa. Y esto es importantísimo que se atienda por la disparidad que les comentaba que tenemos con los estados. Que ahora la tasa máxima de la corporación es un flat tax, es un 21%, lo que hace que una corporación en Puerto Rico pues sea casi el doble. Y eso pues lo vamos a estar atendiendo. Esta medida enfrenta obviamente unos grandes retos fiscales y políticos. Fiscales en términos de que esto al final del camino tiene que estar aprobado por la Junta de Control Fiscal, quien ya ha ofrecido ciertos reparos ante esto. Pero también está el reto político y habrán visto en la prensa esta mañana que se publicó que la Cámara no iba a dar paso a este proyecto. Y ese es el reto político que enfrenta. Yo creo que el timing de esa noticia no pudo ser mejor porque nos deja ver
la necesidad de seguir este proceso. Y nosotros en Kevin Thornton, obviamente, los vamos a mantener al tanto de lo que está pasando. Ya el adelanto que tenemos de este proyecto de la Cámara es que es prácticamente el mismo, lo único con unos cambios. Por ejemplo, en el caso de los individuos que se les va a ofrecer la exención, pues va a tener un requisito adicional de 15 años, etcétera. Pero es prácticamente, por ejemplo, el tema de las tasas contributivas de los individuos es lo mismo. Esto es una cuestión de protagonismo político, de dónde y de quién viene, recordando que obviamente estamos a escasamente un de las elecciones. O sea, que lo que nos espera es una montaña rusa de cómo nos vamos a ir moviendo con el proceso legislativo, pero los vamos a mantener al tanto. Así que sin más preámbulos, los dejo luego de esta introducción con Clifford, que entonces toma la palabra. Gracias. No, pues muy buenos días. Gracias, Francisco, por la presentación. En este primer slide vamos a estar discutiendo las enmiendas que hay al Código de Rentas Internas. Yo con ustedes voy a estar discutiendo los primeros 5 o 6 slides. Comenzamos con lo que le decimos putting the house in order, maybe, que es las definiciones. En este caso se enmienda la definición de lo que es una LLC para disponer que a partir del año contributivo 2023, entiéndase enero 1, 2023, en LLC que tengan un solo dueño podrán escoger ser entidades ignoradas. Ahora mismo el sistema solamente provee para aquellos individuos que son residentes de Puerto Rico. Esta enmienda lo que permitiría es que individuos que no sean residentes de Puerto Rico también puedan elegir que esa LLC sea una entidad ignorada. En el caso de conversiones de corporaciones a LLC, que eso se vio mucho previo a la ley 52, y todavía se están viendo algunas, se aclara se enmienda la fecha de efectividad de esas elecciones para hacer sociedades o entidades conducto. ¿Por qué se hace la aclaración? Porque previo a la ley 52 se conocían como sociedades, las LLC que tributaban, ¿verdad?, a nivel del individuo. Ahora se conocen después de la ley 52 como entidades conducto, y esta enmienda lo que intenta es aclarar la fecha de la efectividad y marcar la diferencia entre lo que son elecciones previo a la ley 52 versus lo que son elecciones después de la ley 52. Por eso es que podemos ver la diferencia entre partnership y pass-through entities. Y entonces añaden a la definición de LLC que cualquier entidad foránea que no sea clasificada como corporación, sociedad o fideicomiso se va a considerar una LLC para propósitos de Puerto Rico. Eso significaría o podría implicar que si no tienes una clasificación, digamos, de Inc., Corp y sociedad, pues podrías considerarte una LLC y escoger un tratamiento entre, ¿verdad?, dependiendo de las opciones que apliquen, corporación, entidad conducto o entidad ignorada. Otras definiciones que se enmiendan es la definición de industria-negocio, que a mi entender es una enmienda bastante importante porque previo a esta enmienda propuesta, la definición de industria-negocio mayormente atendía a aquellas personas o entidades que eran foráneas. Ahora la enmienda la definición para que incluya todo contribuyente, ¿verdad? Quiere decir que no solamente esta definición le aplicará a entidades foráneas, sino que también le aplicará a entidades domésticas o personas, ¿verdad?, residentes de Puerto Rico que estén haciendo negocio. Establece el requisito de que la actividad en Puerto Rico sea sustancial, continua y regular, considerando la naturaleza de todas las actividades que lleva a cabo ese contribuyente. Y entonces se enmienda también la definición de lo que es entidad conducto para añadir que el término de entidades incluirá aquellas entidades que tienen capacidad legal distinta de sus dueños o miembros. Y aclara que las corporaciones especiales de trabajadores no pueden ser elegibles para considerarse una entidad conducto. Entonces, tenemos otra enmienda, ¿verdad?, que aclara en el propósito de la definición de entidad posterior a la ley 52, que incluye ahora el término corporación. Antes el término corporación hacía referencia a la sección 10.10.04, que es la de grupo controlado de corporaciones. Ahora, como las corporaciones pueden elegir ser entidades conductos, pues se incluye la definición, ¿verdad?, el término corporación bajo la definición de grupo de entidades relacionadas. Se sustituye
los términos sociedad por entidad conducto para ponerlo de acorde a la ley 52, porque ya las sociedades, corporaciones de individuos y sociedades especiales no estarán existiendo, sino que ahora serán entidades conducto. Y eso es lo que atienden esos últimos dos bullets. Añadiendo un poco a lo que mencionó Francisco en su introducción, comenzando para el año contributivo 2024, se añaden las siguientes exenciones de ingresos. Los primeros $40,000 generados por residentes de Puerto Rico que estén admitidos a la práctica de la medicina, la podiatría, audiología, quiroprácticos, optómetras o dentistas y que estén a full time, podrán tener automáticamente, sin necesidad de un decreto, sin necesidad, ¿verdad?, de alguna otra acción, nada más que hacer la elección en la planilla, que sus primeros $40,000 sean exentos. Esto estará disponible por un periodo de 5 años solamente, continuos, eso es lo importante. Comenzarán a regir una vez estos jóvenes médicos se gradúen y no estará disponible en la medida que aquel médico tenga un decreto bajo la ley 60 o bajo la antigua ley 14. Uno de los grandes cambios que también mencionó Francisco que tenemos son una exención para lo que son intereses, dividendos o cargos financieros generados por residentes de Puerto Rico. Actualmente lo que tenemos en el caso de intereses, por ejemplo, es una exención de $100 por contribuyente, $200 en el caso de contribuyentes casados. Entonces lo que hace es que todo, por ejemplo, el ingreso de interés está exento. También esta exención se extiende a lo que son las ganancias netas de capital que se deriven ¿verdad?, del incremento en la venta de securities o other assets. Esto pondría en igualdad de condiciones a los residentes de Puerto Rico que no están cobijados por un decreto bajo la antigua ley 22 o la ley 60, que les proveen estos incentivos, los estarían poniendo en igualdad de condiciones sin la necesidad de tener un decreto de exención. Y desde un punto de vista ¿verdad?, de contabilidad, a partir del año contributivo 2023, se le permitiría a aquellos contribuyentes que cumplan con los requisitos, es decir, que su ingreso anual promedio está entre 3 millones y 10 millones, poder elegir tener llevar su método de contabilidad a base de recibido acumulado o cash basis. Actualmente el límite son 3 millones o menos, se estaría subiendo a 10 millones. Al igual que sucedió cuando varios años atrás se incrementó esa cantidad a 3 millones, este cambio no necesitaría la aprobación del secretario de Hacienda en caso de ser elegibles. Ahora lo voy a estar dejando con mi compañera Samira, que va a estar discutiendo las tasas contributivas de individuos. Buenos días, aquí continuando con la discusión, ¿verdad?, de los cambios propuestos al Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Voy a hablarles un poco, ¿verdad?, de los cambios propuestos a individuos, corporaciones. En particular, sobre los individuos, ya Francisco les dio un preámbulo. Los individuos, pues los proyectos buscan, ¿verdad?, alterar las tasas contributivas, específicamente los brackets, para aumentar el threshold y pues aliviar esta carga impositiva que recae sobre los hombros de los contribuyentes que se encuentran en los últimos brackets. También se propone un cambio de ajuste del 95 y 92%, incorporar un ajuste del costo de vida en ciertas, ¿verdad?, exenciones y deducciones fijas, y también un cambio en uno de los reportes que hay que someter como parte del support para reclamar una deducción para contribución básica al TEN. Entonces, vamos a pasar acá. Okay. Aquí básicamente les proyecto cómo se ven las tasas contributivas bajo el código ahora y las propuestas bajo los proyectos. Como pueden ver, aquí si estamos, ¿verdad?, en este bracket, lo que hacen es ampliar la brecha para que tenga hasta $81,500. O sea, aquí estarías, si tienes un ingreso neto tributable hasta $61,500, pues ya caes aquí, pero amplían el bracket para que puedas llegar hasta $81,500 y además de eso,
bajan la tasa contributiva de un 25 a un 22%. Lo otro que hacen es añaden un bracket nuevo de 81.500 a 300.000 de un 30% más una tasa, más un impuesto fijo de 12.230. Y el último bracket, que sería el de sobre 61.500, ¿verdad? Pues ahora va a ser bajo el cambio propuesto sobre $300.000, que ese sería el del 33%, más un impuesto fijo de 77.780. Además de esto, pues ahora mismo, como está, ¿verdad?, el código, cuando computas la contribución, tú haces un ajuste, si tienes un ingreso neto, un ingreso bruto, ¿verdad?, que excede $100.000, puedes tener una reducción de un 5%. Si no excede $100.000, una deducción de un 8%, pues ese es el ajuste del 95 y del 92. Pues eliminan el ajuste del 95, pero aún así, como quiera, ¿verdad?, los contribuyentes salen beneficiados por los cambios en tasa. Y esto, pues, a grosso modo, yo tiré esto como un cómputo de esos a servilletas, tiré para ver más o menos cómo comparaba. Y pues, por ejemplo, un individuo que tenga un ingreso de $63.000, un ingreso neto sujeto a impuestos, pues me quedó en 8.211 y con los cambios propuestos, 7.507. O sea que ahí tiene $703 más en su bolsillo. En cuanto a un individuo ya en la escala de los mayores a 100.000, por ejemplo, si tiene 110.000, me salió que ahora mismo pagaría 23.213. Si se implementan esos cambios, pues pagaría 20.780. Así que ahí hay una diferencia de $2.433 a favor del contribuyente. Y en la última nueva, ¿verdad?, sobre 300.000, si tuviera, por ejemplo, $310.000, pagaría 85.913 y con el cambio propuesto 81.080. O sea que sí hay una reducción en general. Voy a ir acá un momentito. Ok, sobre el ajuste del costo de vida, esto es, pues se propone agregar una subsección al código que básicamente conceda un ajuste, ¿verdad?, de costo de vida que va a ser basado en el índice general de precios al consumidor que publica el Departamento del Trabajo, y esto va a ser basado pues en el cambio. Este ajuste se va a publicar por vía administrativa, el secretario de Hacienda va a determinar, ¿verdad?, cuáles son los cambios en las tasas contributivas, porque va a afectar el límite inferior y superior, ¿verdad?, de las escalas, la tasa contributiva fija, las deducciones, por ejemplo, la exención personal, la de dependiente, y también cuando tienes, ¿verdad?, los límites de las deducciones, que si el tope de 35.000 pesos de intereses hipotecarios, o sea, todo esto se va a ver afectado o sea, se va a ver aumentado por el ajuste del costo de vida. Ok, ahorita mencioné sobre la contribución básica alterna, un cambiecito que hubo, que lo unimos aquí también con la contribución alternativa mínima en caso de corporaciones, ¿verdad? Porque el cambio, pues es básicamente el mismo en ambas secciones. Y el cambio propuesto es sobre la reconciliación de gastos, que actualmente, si tú quieres reclamar los gastos que tú reportas en informativa y tú eres un contribuyente que tiene un año fiscal o tienes el método de acumulación, pues tú tienes que incluir como parte de tu planilla el soporte de la reconciliación de gastos, de los gastos como están en tus libros versus como fueron reportados en la informativa, y o sea, realizarla e incluirla en la planilla para poder reclamar esa deducción para fines de básica alterna o alternativa mínima. ¿Qué pasa? Lo que hace, ¿verdad?, este cambio es que como quiera tendrías que preparar la reconciliación, pero no tienes que incluirla como parte de la planilla para poder coger el gasto.
Otro de los cambios propuestos es sobre el crédito para personas de bajos ingresos de 65 años o más. Y pues actualmente, ¿verdad? El código concede un crédito de $400 para los adultos mayores que tengan 65 años o más y que tengan ingresos brutos de $15,000 en caso de ser soltero. Pero este crédito, ¿verdad? Está sujeto a que se cumpla una prueba. Y es que la proyección de los ingresos netos del Fondo General, certificados por el Secretario de Hacienda, excedan los ingresos presupuestados de año fiscal por al menos 100 millones. Si no se cumple esta prueba, pues el crédito sería de $200. Los proyectos proponen eliminar esa prueba para años fiscales posteriores al 31 de diciembre de 2022, así que fijarían el crédito en 400 sin necesidad de que se cumpla esa condición. Ahora, tocando un poco, o sea, ya dejando el tema de individuos y mirando hacia las corporaciones. En cuanto a las corporaciones, ya Francisco les adelantó, pero básicamente, pues las corporaciones ahora mismo están primordialmente sujetas a dos impuestos. La contribución normal fija del 18.5, más la contribución adicional sobre corporaciones que tengan, ¿verdad?, un ingreso neto tributable luego de una deducción de $25,000. Y eso pues es variable, esa contribución adicional de un 5 a un 19%. ¿Qué propone el proyecto? Pues eliminar esa contribución adicional, pero en la contribución normal, pues en vez de que sea una contribución fija de 18.5, pues establece unas tasas escalonadas que comienzan desde un 17% cuando el ingreso, ¿verdad?, el ingreso neto tributable no excede 275,000 y ascienden hasta un 33% cuando tienes un ingreso neto tributable mayor de $3 millones. Entonces, para ver más o menos, visualizar cómo queda esto, yo también modelé un poco así, a grosso modo, los impuestos, ¿verdad?, bajo la tabla actual y la propuesta. Y, por ejemplo, si tienes una corporación que ahora mismo tiene un ingreso neto sujeto a contribución de $100,000, tendrá una responsabilidad de $22,250 versus el cambio propuesto, la tasa propuesta de $7,000. O sea que ahí hay un ahorro de $5,250. Si caen, por ejemplo, en el segundo bracket de propuesto, si tienen un ingreso neto sujeto a contribución de $300,000, ahora mismo pagarían $92,250 y bajo las tasas propuestas $53,500. O sea, hay un ahorro ahí aproximado de $38,750. Y en el último escalón, ¿verdad?, de 3 millones sobre 3 millones, si tuvieran un ingreso neto tributable de 3,100,000, sería de 1,142,250 y con los cambios propuestos 815,500. O sea que sí, se puede ver, ¿verdad?, que hay un ahorro y por eso pues esto puede ser controversial en cuanto a la aprobación. Así que obviamente sí va a haber una reducción de ingresos al fisco. Entonces, otra de las cosas que se propone es eliminar la contribución mínima tentativa de $500 que entró en vigor con la ley 257 del 2018, pues que esta aplica ahora, gracias a esta contribución tentativa mínima, las corporaciones, independientemente, ¿verdad?, de que tengan ingreso neto tributable, pues tienen que pagar eso como mínimo y pues lo que se propone es eliminar ese tax mínimo para años contributivos posteriores al 2022. Entonces, aquí tenemos un cambiecito sobre la contribución opcional a corporaciones que prestan servicios. Ahora mismo, ¿verdad?, como está el código, pues le permite a las corporaciones que devengan la mayor parte de sus ingresos de servicios optar por un impuesto fijo que oscila entre un 6 a un 20%. Y pues uno de los requisitos para poder utilizar este impuesto único es que los ingresos brutos tienen que estar sujetos a retención en origen o cumplir con los pagos de estimada en su totalidad. Y pues esto
para el año 2019, o sea, años posteriores a diciembre de 2018 y antes del 1 de enero de 2020, había un cumplimiento flexible en donde el contribuyente podía optar, ¿verdad?, acogerse a ese impuesto opcional, aunque tuviera una obligación tributaria, siempre y cuando a la fecha límite de la planilla satisfaciera toda la contribución adeudada. Es sin prórroga, o sea, en la original, en la fecha límite original. Y pues esa opción expiró para años contributivos posteriores a 2019. Y este proyecto de ley lo que propone, o sea, los proyectos de ley proponen restablecer ese cumplimiento flexible para años contributivos posteriores al 2021. Ahora os dejo con mi compañero Clifford para continuar la discusión sobre los cambios. Bueno, pues otro de los cambios que vemos aquí, que van atados también a lo que fue el primer step, que es la Ley 52 del 2022, es las penalidades en el pago de estimada. Como mencionó Francisco, hubo un cambio en el régimen de entidades que tenían un decreto, ya fuese bajo la Ley 135 de manufactura, la Ley 63 o el Código de Incentivos, que anteriormente bajo la Ley 154 se permitía lo que se conoce como el impuesto a la foránea, se permitía que ese impuesto a la foránea fuera un crédito a nivel federal. Como mencionó Francisco, a partir de la IRS se emitió publicaciones anteriormente de que ya no iba a permitir ese crédito, por lo que parte del resultado es la Ley 52. Consono con las enmiendas que trae la Ley 52, ahora esta propuesta busca también enmendar la manera en que se hace el pago de estimadas para estas entidades que tienen un decreto bajo estas tres diferentes leyes. El cálculo es bastante parecido a cálculos bajos de otras entidades, que mayormente es el 90% de la contribución ¿verdad?, del año corriente, o lo mayor entre el impuesto del año anterior o la cantidad que se calcule bajo la ley especial que aplique, la ley 135, la ley 73 o el código de incentivos. Ahora, ¿verdad?, mi intervención fue corta, continuamos ahora con Madeleine, que les estará hablando un poco más del proceso de las planillas. Estás en mute. Buenas tardes a todos. Como mi compañero bien mencionó, el hilo conductor de las próximas diapositivas en la presentación están atadas a declaraciones o proveer información al Departamento de Hacienda. La primera es la 106103, que anteriormente como está ahora en el código, tiene que ver con las planillas de sociedad, y como bien se ha mencionado antes, también se atempera esta sección para tener el lenguaje de entidad conducto, ¿verdad?, considerando los cambios de la ley 52. Y para aquellos de ustedes que deseen, ¿verdad?, tener más información sobre esta fusión, nosotros publicamos un artículo en el mes de abril de este año, así que si les interesa conocer más del tema de qué consistía esa fusión de distintos regímenes, pueden verificar nuestro website. Además del cambio en la terminología, se mueve la fecha de entrega de erradicación de la declaración de ingresos y gastos para entidades conducto de marzo 15, si tenías año calendario, a marzo 31. Esto lo que está haciendo es codificando lo que por carta circular se estaba haciendo en los últimos años, de combinar o alinear la fecha de erradicación de la declaración con la informativa para los socios. Siguiendo el tema, de igual manera se elimina el contenido de la sección 106104, que tiene que ver con la LLCs, porque, ¿verdad?, ahora si tienen tratamiento de entidad conducto, pues van a estar sujetas a la disposición anterior que discutimos, y la sección se reserva pues para no dañar
o no alterar la numeración que ya tiene el Código de Rentas Internas. La 1061.16 y 1061.17 van de la mano y esta enmienda propuesta está dirigida a simplificar la discreción que tenga el secretario de Hacienda para mover las fechas de ya sea la erradicación de planillas o declaraciones o hacer pagos de contribución sobre ingreso en caso de que exista alguna emergencia declarada, ¿verdad? Oficialmente declarada por el gobernador de Puerto Rico o el presidente de Estados Unidos o alguna situación extraordinaria. Sí, ¿verdad? Sí le da la discreción, sin embargo la limita a 6 meses. Como leía anteriormente, pues la sección que está modificando básicamente atendía exclusivamente los años contributivos afectados por la pandemia y ahora pues el lenguaje va a ser mucho más amplio y más práctico porque obviamente tener que enmendar una disposición de ley ante una situación de emergencia para que puedan moverse las fechas de erradicación y pago, pues es contraintuitivo. Y ahora tiene, ¿verdad?, la enmienda propuesta más práctica. Continuando con la línea de ofrecer información, se proponen enmiendas para la sección 1061.25, se modifican las excepciones. Actualmente, como lee la sección, el individuo que tenga cuentas foráneas, y cuando hablamos de cuentas foráneas financieras nos referimos a fuera de Puerto Rico y Estados Unidos, hace un análisis por cuenta. Y si la cuenta llega a tiene un valor de $10,000, pues entonces hay un requisito en algún momento del año hay un requisito de erradicación. Ahora se modifica el análisis para que se haga considerando los balances agregados de todas esas cuentas foráneas que tenga. Además, incluye 2 excepciones de cuentas que no se requieren divulgarse y son aquellas cuentas que tengan una entidad legal en donde el individuo tenga control, que lo definan como mayor de 50% o más, o en el que el individuo tenga el control para disponer de los activos. La próxima sección es la sección 1063.01. Esta es la sección general para la erradicación de informativa y se incluye un lenguaje adicional en donde se designa que el secretario de Hacienda va a dar información con relación al formulario que la persona, que el receptor, el formulario y la frecuencia en cuanto al receptor del pago debe brindar información básica a quien emite el pago para que lo tenga en récord. Las secciones 1063.05, en específico el subinciso D, esto está relacionado con las disoluciones, liquidaciones y las distribuciones en liquidación de, como le ahora mismo dice, corporaciones y sociedades. La enmienda propone cambiar el lenguaje para incluir entidad. Así que esa es la primera, ¿verdad? Ese cambio en el lenguaje. Segundo, se moderniza el método para someter la información. Se permite utilizar medios electrónicos. Por ejemplo, con las notificaciones de disolución o liquidación, pues se tienen que hacer en papel. Y también hay lenguaje aclaratorio dirigido a aquellas instancias en donde estas 2 declaraciones deben someterse como consecuencia a un cambio en el tratamiento contributivo de la entidad. Si en cuanto a un cambio, si se hace en relación a la elección o un cambio contributivo, la notificación de disolución se hará 30 días después de la notificación.
y la declaración, la informativa de la distribución en liquidación será en noviembre 30, que si se dan cuenta, o sea, normalmente es febrero 28, que son 2 meses después de un cierre de año calendario. Y ahora, como las elecciones se hacen a través de la planilla, pues son exactamente 2 meses de la fecha de extensión de la fecha de una planilla con prorrogada. Se enmienda la 1063.15 se propone enmendar la 1063.15 para expandir tanto quién debe proveer la información y de quién se debe de proveer la información de aquellas transacciones que se radican, ¿verdad? Aquellas transacciones que se dan por medio electrónico. En cuanto a los comerciantes participantes, se aclara que si se utilizan medios electrónicos para realizar los pagos, básicamente le aplica a cualquier persona que tenga una actividad de negocio, y dan ejemplos como sería arrendamiento, servicio. Y también amplían lo que es tener actividad por cualquier medio o red electrónica. Ahora continuará mi compañero Javier. Buenos días a todos, gracias Madeline. Yo voy a estar hablando de unas pequeñas enmiendas que hubo en cuestión de arbitrio y un poco sobre unos cambiositos misceláneos que hubo en IBU. Vamos a comenzar con la propuesta de enmienda a la sección 30.20.09. Esta es una propuesta donde se ataca lo que es el tema de los arbitrios. No sé, aquellos de ustedes que conocen de la parte de arbitrio, pues lo más seguro saben que cuando estamos trabajando con lo que son embarcaciones, pues hay un excise tax o un arbitrio de 7%. Pero ese arbitrio tiene una limitación de $10,000. O sea, el máximo que Hacienda cobra actualmente son $10,000. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener un yate de $1,000,000 y solamente tributa $142,857. Por el 7%, pues serían los 10,000. La propuesta que traen a partir de junio 30, 2024 es eliminar ese tope de $10,000 para que, obviamente, pues, puedas recaudar más. No sé cómo lo ven ustedes, pero viendo las fiestas que están haciendo en La Palguera, que están haciendo en Icaco, que están haciendo en diferentes lugares, creo que Hacienda va a recaudar un poquito más de dinero con este tipo de arbitrio. En adición a esto, pues hubo unos pequeños cambios en definiciones en la sección 40.10.01. Vamos a estar hablando de los primeros 4 aquí. El primer cambio es en la definición de servicios profesionales designados, y es que se añade a la definición una parte donde indica que para determinar el volumen a considerarse como no retenedor, o sea, los $200,000 de los servicios profesionales designados, aquí es importante mencionar que la gente se enfoca en lo que son 300,000 o más, pues no retenedor, pero hay 3 umbrales. El primero es 50,000 para servicios tributables, el segundo es 200,000 para servicios profesionales designados, el tercero es 300,000 para B2B. En este caso estamos hablando específicamente de servicios profesionales designados. Y lo que menciona, el cambio importante es que dice que la sección va a incluir una partida que indica que lo que se va a considerar para esos 200,000 son las planillas de IBU, los radicados en las planillas de IBU y los radicados en las planillas de Income Tax. Esto no es nuevo, esto ya estaba mencionado anteriormente en la Carta Circular 1905, pero no estaba incorporado a la ley. Así que ahora con esta propuesta pues lo están incorporando. La segunda definición que se altera es la definición de servicios tributables en la 40.10.01 Aquí hubo un cambio misceláneo en la definición, y es básicamente indicar que la exclusión que aplica a servicios entre miembros de un grupo controlado o entidades relacionadas va a aplicar a personas relacionadas. Básicamente añadir la parte de personas relacionadas
que está en la 10.05B. Aparte de eso, pues no hubo alteraciones adicionales. Entonces, tenemos también el certificado de compras exentas, normalmente conocido como el SC2916. Aquí el cambio es para indicar, para hacer referencia a la sección 403024, eso es como que aclarar que se refiere a este certificado que está definido en la 403024. Y actualmente, pues, sabemos que es un formulario emitido por el Departamento de Hacienda. Esta enmienda lo que hace es indicar que puede ser un formulario o un certificado. O sea, que puede ser que en el futuro Hacienda, pues, con solamente certificado de exención, que lo vamos a estar tocando más adelante, pues, no tengas que llenar el 2916. Puede ser una alternativa, pero todavía no tenemos los detalles. Y también se añade en el Código de Rentas Internas la definición de compañía expendedora de boletos. Esto en la sección 401001 triple I. Este término estaba incluido, lo menciona por primera vez en la Carta Circular 2310, cuando están hablando de lo que son market sellers, market facilitators, pero no estaba incluido en las definiciones del Código de Rentas Internas. Las definiciones llegaban a la 401001 triple H y esta es una definición nueva. También enmendaron la 402005, 07, 08, la 403002. La 402005 específicamente es para establecer que un comerciante registrado puede pedirle un relevo a Hacienda para no tener que cobrarle IBU a un comerciante revendedor. Esto comenzando desde enero de 2025. ¿Y por qué están incluyendo esto en la 402005? Porque el plan de acción para facilitar las transacciones es volver a lo que teníamos en el pasado. O sea, anteriormente ustedes saben que no se pagaban, los revendedores específicamente, no pagaban en la entrada de artículos que es en la importación de artículos para reventa o en la compra de artículos para reventa. Luego comienzan a pagar en el muelle o comenzamos a pagar en los ítems, en los artículos que eran para reventa, y ahora la propuesta es volver hacia atrás y volver a poner estos artículos exentos. Pues esto básicamente es una aclaración. En la 402007 también establecen que un comerciante puede ser liberado de su requisito de cobrar, retener y depositar el IBU en ventas a un revendedor si éste posee un certificado de exención emitido por Hacienda. Volvemos a lo mismo. El certificado de exención, que era el que teníamos antes, le va a proveer ese beneficio a ese revendedor para que el suplidor no le cobre. También a partir de enero de 2025 se está proponiendo la eliminación de certificados de revendedor elegible. ¿Por qué están haciendo esto? Certificado de revendedor elegible, para aquellos que no saben lo que es que actualmente, si tú vendes en promedio 80% más de tu inventario a personas, entidades que pueden adquirirlo exenta de tributación, Hacienda te emite este certificado especial donde lo que tú importes o compres que sea para esos clientes tuyos que son exentos, no pagan. Pues, como la proposición es cambiar el certificado cambiar a un certificado de exención, entonces no necesitamos el certificado de revendedor elegible, porque básicamente tiene la misma función. Por lo tanto, Hacienda está proponiendo eliminar el certificado de revendedor elegible. También en la sección 402008 se sustituye el término propiedad mueble tangible por partida tributable. Y esta definición hablaba de propiedad mueble nada más, productos digitales específicos y servicios tributables, pero al sustituirlos por partida tributable, pues amplían el alcance de la sección y cualquier otro ítem que deban añadir, pues puede caer dentro de esa definición sin tener que volver a alterarla. También se propone enmendar la 404203, 405001, 405004 y 608014. A partir de enero de 2025, en estas secciones lo que se propone es eliminar los comerciantes afianzados. Esto debido a que si los revendedores, ¿verdad? Pues van a importar exento con un debido certificado de exención, pues no haría falta la fianza, porque la fianza lo que hace es diferirme el pago del IBU que tengo
que tengo de requisitos actualmente en la importación. Aquellos comerciantes afianzados importan y se difiere ese pago hasta el día 10 del mes siguiente, en vez de estar pagando con cada declaración de importación. Por lo tanto, ahora, si tengo un certificado de exención, importaría exento, no necesitaría una fianza. En el caso de comerciantes que tienen un certificado de revendedor, la deducción que permite la planilla por devolución de partidas tributables va a aplicar solamente en transacciones donde el IVU se haya cobrado a un comerciante registrado que hace la devolución. Estamos hablando específicamente a comerciantes registrados, no incluye a los individuos. A raíz del cambio sugerido, donde la adquisición de partidas para la reventa sería exenta para los revendedores certificados, pues la cuenta de Suri, donde se reflejan los créditos, obviamente va a dejar de aumentar porque no estamos pagando en la importación, pero no así la del uso de los créditos o las deducciones que se puedan hacer a esos créditos. Importante que si un proyecto de estos se aprueba, tenemos que verificar cuánto tenemos en crédito porque hay alternativas para poder utilizarlo contra otras contribuciones si eres un revendedor certificado. También el proyecto se establece que a partir de julio de 2023 los municipios pueden llegar a acuerdos con Hacienda para que Hacienda maneje el IVU municipal. Esto me recuerda mucho a lo que teníamos inicialmente en el IVU, que eran los municipios participantes, donde Hacienda manejaba todo el IVU de ciertos municipios que llevan acuerdos con Hacienda. Debe haber un cambio en la fecha de efectividad porque el proyecto actualmente dice que esto comenzaba en julio de 2023, obviamente pues ya julio pasó, pues debe haber un cambio en fecha de efectividad y Hacienda ya está trabajando, según indica el proyecto, que está trabajando en un proyecto piloto con algunos municipios. Ahora los dejo con Samira y luego vamos a estar hablando, voy a estar interviniendo con unos cambios que hubo en el Código Municipal. Perdón, con Madeline, no con Samira. Gracias, Javier. Ahora vamos a estar enfocándonos en secciones que tienen que ver con los procedimientos, las secciones aburridas. Uno de los cambios de simplificación está en los procedimientos generales, en la sección 6010.02. Básicamente lo que hace es una fusión del término de error matemático con ajuste de planilla. Entonces, cuando el término corporativo se hace una fusión, pues uno entra, se combina con el otro y uno desaparece, y desaparece el término error matemático. Además de esa fusión, se incluyen como parte de los ajustes en planilla cuando se identifican diferencias entre la información provista en una planilla de contribución sobre ingresos con lo que se informa en una informativa, ya sea tanto de Puerto Rico como en una 1099 a nivel federal. Y finalmente se establece que cuando hay más de un individuo o más de un contribuyente reclamando un mismo dependiente, se le pueden hacer ajustes a ambos contribuyentes hasta que se determine quién es el contribuyente que puede reclamar a ese individuo. Se elimina ¿verdad? Parecido a como pasó con las planillas de LLC, la sección 60.1008, el contenido se elimina, era un procedimiento expedito para los ajustes en planilla y se reserva la codificación. Y la 6051.21 se enmienda o se propone enmendar para hacer algunos cambios en las facultades que tenga el secretario de Hacienda en los programas de rehabilitación al contribuyente y el programa de divulgación voluntaria. Le permite condonar recargos y penalidades y aprobar planes de pago, pero tienen que ser de un periodo de menos de 6 meses. Había un lenguaje que
establecía que el secretario tenía discreción para aplicar la contribución más baja entre la que aplicaba en el periodo que estuviese bajo el programa o la que estuviese vigente actualmente, y ¿verdad? Esa parte se elimina, y también incluye una protección o una aclaración en donde se establece que un contribuyente que entre a estos programas no va a ser referido al departamento como regla general, no va a ser referido al Departamento de Justicia con relación al tipo de contribución y al periodo que esté dentro del programa. Luego hay dos secciones que van de la mano, que son esta 605503 y la 605506, disculpen, son relacionadas al portal interagencial de fiscalización de la responsabilidad contributiva del individuo y corporaciones, nombre bien largo para referirse al portal, y lo que hace es establecer que ese portal puede integrarse a SURI. También establece que la compañía de turismo tiene la obligación de disculpen, divulgar información relacionada al canon de impuestos sobre los short-term rentals, propiedades residenciales, al Departamento de Hacienda a través del portal, y también establece que una vez ese portal esté disponible, le va a otorgar, ¿verdad? Las agencias que estén requeridas a utilizarlo para divulgar información tendrán 90 días para hacerlo. Bueno, ahora yo voy a estar hablando con ustedes sobre las enmiendas propuestas al Código de Incentivos y posteriormente al Código Municipal. En este caso, se enmiendan varias secciones que tienen que ver con las disposiciones de agricultura. Mayormente están destinadas a definir, ¿verdad? Incluir dentro de la definición de agricultor bona fide aquel que tiene un certificado de agricultor bona fide, valga la redundancia, y define el certificado de agricultor bona fide añadiendo, ¿verdad?, que el certificado será válido por 2 años. Para aclarar un poco, ahora, la forma en que habla ahora mismo esta definición te incluye aquel agricultor bona fide que tiene un decreto. Ahora también te dice aquel agricultor que tiene un decreto o que tiene un certificado de agricultor bona fide emitido por el Departamento de Agricultura. De la mano vienen entonces los próximos bullets que tienen que ver con enmiendas al lenguaje de los beneficios de contribución sobre ingresos, propiedad mueble e inmueble, impuestos municipales y arbitrios, que la intención de estas enmiendas es que se le extiendan estos beneficios a todos aquellos agricultores bona fides que tengan o el decreto o el certificado de agricultor bona fide. Al momento, solo aquel que tiene el decreto es el que puede reclamar los beneficios. Esto te hace un híbrido entre lo que era la antigua ley de incentivos para agricultura, que era solamente el certificado de exención de agricultor bona fide. Bajo la ley 60 te requiere que tengas un decreto y ahora te hacen un híbrido para que ambos te puedan tener los beneficios. Otras disposiciones tienen que ver con los medios cualificados. Se aclara una enmienda técnica de que los incentivos terminaron el 1 de julio del 2020, o sea que a partir de esa fecha no se podían solicitar incentivos para médicos cualificados. Y te aclara que aquellos médicos que tienen un decreto, ¿verdad? Se mantiene vigente y mantienen sus beneficios hasta que ese decreto expire. Dispone que esas enmiendas, que cualquier vista administrativa que tenga la intención de, ¿verdad?, solicitar revisión de una determinación del Secretario de Desarrollo Económico, va a tomar lugar en el Departamento de Hacienda. Y en el caso de los external reports, ¿verdad?, como se le conoce en la industria, o los reportes de cumplimiento que requieren los diferentes decretos, a partir de año contributivo 2024, el reporte, ¿verdad?, el external report, se va a estar radicando por medios electrónicos y pagado al Departamento de Hacienda como parte de la planilla de contribución sobre ingresos. En el caso de aquellos negocios exentos que tienen un decreto de proyecto prioritario nacional de oportunidad,
también se incluye a los dueños, ¿verdad? Que tienen que erradicar ese reporte de cumplimiento, ¿verdad? Habrá que ver el desarrollo de esta enmienda ¿verdad? En el trámite legislativo, porque tenemos cada decreto tiene fechas distintas de ese reporte, ¿verdad? La fecha límite o el deadline de ese reporte, algunos son 30 días después de haber radicado la planilla, algunos tienen una fecha fija de noviembre 15, ¿verdad? De ese año. Entonces, la planilla de negocios que tienen decreto normalmente con prórroga vence en diciembre, o sea que habría que enmendar otras disposiciones de ese código de incentivo para poder atemperar estas nuevas propuestas. Con relación al código municipal, tenemos que a partir del año contributivo 2022 se requiere nuevamente que se sometan estados financieros o agreed-upon procedures con la planilla, siempre y cuando ese contribuyente haya sometido voluntariamente o por requisito un estado financiero o AUP con la planilla de contribución sobre ingresos. Actualmente hay un lenguaje en el Código Municipal que dispone que para años contributivos 2023 en adelante no será requerido ¿verdad? Ese estado financiero auditado, pero se enmienda el lenguaje para que se siga requiriendo ese estado financiero auditado. Con relación al pago al vencimiento de la planilla y el pago del impuesto, se dispone que para el 2024 en adelante la fecha de vencimiento de la planilla también se va a estar extendiendo en la medida en que la planilla de contribución sobre ingresos se extienda basado en las disposiciones que provea el secretario de Hacienda. Digamos, por ejemplo, si el secretario de Hacienda mueve la fecha de vencimiento 10 días, pues la planilla ¿verdad? de propiedad mueble también se moverá 10 días. Esta es una nueva sección en el Código Municipal. Se llama el acuerdo colaborativo. El acuerdo colaborativo es parecido a lo que mencionó mi compañero Javier Oyola con relación al IBU que había anteriormente. Este acuerdo busca que, por ejemplo, los municipios le deleguen ciertas facultades o responsabilidades al Departamento de Hacienda. Por ejemplo, el primer bullet, si el Departamento de Hacienda hace cualquier tipo de revisión de esa planilla de contribución sobre ingresos, porque el volumen de negocios cambia, el Departamento de Hacienda debe notificarle al municipio. Todos los pagos se van a estar haciendo a través de SURI, del impuesto. Los procesos de solicitar una patente provisional, cese de operaciones, cambio de municipio, entre otros, también se estarán haciendo a través de SURI. Inclusive cualquier deuda que tenga pendiente un contribuyente con el municipio se puede estar reflejando en la planilla, en la certificación de deuda que emite el Departamento de Hacienda. Con relación al impuesto de patente, a la patente municipal, para años contributivos 2024 en adelante, similar a la planilla de propiedad mueble, en la fecha de vencimiento y el pago del impuesto, incluyendo prórrogas, van a ser lo mismo que la planilla. ¿Por qué? Porque la intención es que ahora la patente no o la declaración de volumen de negocios, debo decir, no sea una declaración o planilla separada, sino que sea un anejo dentro de la planilla de contribución sobre ingresos. De esa forma, ahora la OBOB, ¿verdad? Como la conocemos, se va a estar radicando la misma fecha que se radica contribución sobre ingresos porque será parte de la planilla de contribución sobre ingresos. Por lo tanto, ya no será requerido que sea notarizada y siempre y cuando esa BOB nueva solamente ir acompañada de aquellos documentos que se requieran para la contribución sobre ingresos. Es decir, si la contribución sobre ingresos lleva solamente estado financiero, la BOB solamente llevará estado financiero. El municipio no podrá establecer información adicional que requiera o documentos adicionales o establecer un nuevo formulario para que se radique esa declaración de volumen de negocios, como por ejemplo lo podemos ver con el municipio de San Juan, que tiene un formulario distinto al que se utiliza, ¿verdad?, en los otros municipios.
Si el municipio no entra en el acuerdo colaborativo, ¿verdad? Que tendría con el Departamento de Hacienda, la patente municipal, el impuesto aplicable, se estaría pagando directamente al municipio, ¿verdad? Bajo los métodos que ellos establezcan, con copia de la planilla de contribución sobre ingresos. Pero la radicación de esa declaración, ¿verdad? De patente municipal continuará siendo en Zúrich. Ahora tenemos otras enmiendas, ¿verdad? Que hubo a diferentes leyes de Puerto Rico. Por ejemplo, tenemos la ley de corporaciones. La intención de estas enmiendas lo que busca es que actualmente radicamos un reporte anual en el caso de corporaciones, sean domésticas o foráneas. Ese reporte anual lleva copia de estado financiero ¿verdad? Y se puede extender. La intención de esta enmienda lo que busca es que ya no se tenga que radicar el annual report, como le conocemos, o el reporte, simplemente se paga el fee. Eso es lo que busca. Y al igual que como sucede con la patente, la declaración de volumen de negocio y la planilla de propiedad mueble, se busca que en la medida en que se de Hacienda extienda la fecha de vencimiento de la planilla de contribución sobre ingresos, se extienda la fecha de vencimiento de del pago del annual report fee. En el caso de la ley 132, poco de trasfondo, esta ley provee, ¿verdad? Provee ciertas exenciones al ingreso de renta que genera una persona cuando alquila a un individuo que utilice esa propiedad como su residencia principal. Provee que ese ingreso de renta está exento, ese ingreso de alquiler está exento. La fecha, ¿verdad? Que esos beneficios vencen es ahora en el 2025, diciembre del 2025, y esta enmienda busca extenderlo hasta el diciembre del 2040. A raíz de la ley 52, también, y del Código Civil de Puerto Rico ¿verdad? Del 2020, se estableció un registro de entidades jurídicas en el cual se disponía que toda entidad jurídica, ¿verdad? O toda persona jurídica debía registrarse en este registro de entidades jurídicas. A partir de junio 6 del 2022, el Departamento de Estado estableció, ¿verdad? Este registro, y básicamente toda entidad nueva que se ha creado a partir de esa fecha debe completar ese registro. Es separado al registro de crear la entidad en el Departamento de Estado. Y pues esta enmienda lo que busca aclarar es que este registro no aplicará a aquellas entidades que estén ya en el registro de corporaciones o entidades del Departamento de Estado, o que estén registradas a través de algún tipo de documento público, como por ejemplo lo son los fideicomisos que están en escritura pública. O sea, que reduce la cantidad de personas jurídicas que deben hacer este tipo de registro, y facilita, ¿verdad? Las diferentes radicaciones y registros que deben hacer las corporaciones y la LLC que se van organizando y creando en la isla. Por último, hay dos enmiendas que no son enmiendas, ¿verdad? Son como nuevos artículos que están sueltos ahí en el proyecto, que la intención es, busca consolidar lo que es la planilla de impuestos sobre la nómina, ¿verdad? Que le tenemos a los empleados, y los impuestos de desempleo e incapacidad. Actualmente, esa planilla vence trimestralmente. La de impuestos de nómina se radica con el Departamento de Hacienda a través de SURI. La de desempleo e incapacidad se radica con el Departamento del Trabajo. Estos nuevos artículos buscan consolidar esos impuestos en una sola planilla que se va a estar radicando a través de SURI. Debe haber intercambio de información entre las agencias, entiéndase el Departamento del Trabajo y el Departamento de Hacienda. Y a diferencia del acuerdo colaborativo entre los municipios y Hacienda, para Hacienda controlar los impuestos en SURI, no es opcional. O sea que tiene que darse este acuerdo interagencial y esta consolidación antes de enero del 2025. Y por último, que va un poco atado de la mano de lo que mencionó Madeleine del portal, se requiere que agencias, por ejemplo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, comparta información con Hacienda con relación al registro de vehículos, ¿verdad? De vehículos de motor, la compañía de turismo, el registro el room tax que se cobra para aquellos short-term rentals o Airbnb, y el Departamento de Recursos Naturales con el registro de vessels, de embarcaciones.
Muchas gracias, Clifford, y muchas gracias, Samira, Madeleine, Javier, behind the scenes como Gerardo, Nicole, etcétera, que han estado apoyándonos. Hemos ido atendiendo las preguntas en el Q&A. Y hay una que como la contestamos, pero que quiero aclararla porque puede ser para beneficio de algunos. Y era sobre el tema de la exención que ahora se pretende extender a todos los residentes de Puerto Rico, de la exención del ingreso de intereses y dividendos. En la exposición de motivos se expresa que se pretende extender los beneficios de la Ley 60, que no solo sea para los nuevos residentes, sino para todos los residentes de Puerto Rico. Y esa exención en la Ley 60 exime de la contribución básica alterna también cuando uno hace la planilla de estas personas. Pero actualmente el proyecto, como está redactado técnicamente, no provee para que ese ingreso esté exento, a menos que sean los nuevos residentes que tienen decreto, y que esté exento para el ingreso de intereses y dividendos. O sea que en el proceso legislativo habrá que ver cómo se desarrolla para que se atempere y se mantenga esa exención también para la básica alterna, porque si fuese a aprobarse como está hoy en día, podría ser tributable para la contribución básica alterna, aunque sea exento para la contribución ordinaria. Y también quería, antes de cerrar, les anotamos en el chat la dirección de internet del Tax Foundation. Tax Foundation es un think tank, es una organización sin fines de lucro. Ellos están basados en Washington, pero dentro de los proyectos de investigación que hacen, ellos publican anualmente un índice de competitividad contributiva de los 35 principales países de la OECD. El más reciente fue en octubre del 2022, ahora en octubre del 2023 debe salir el próximo. Pero básicamente miden la competitividad contributiva y por 9º año el país Estonia ha salido número 1. Y ellos recalcan que tienen 4 pilares, como quien dice, de por qué ellos los catalogan número 1. En primer lugar, la contribución para las corporaciones es de solamente un flat tax de 20% y aplica solamente en la distribución. O sea que no hay doble tributación. No tributa por el ingreso neto de la corporación. Los individuos tributan a una tasa de 20%. Flat tax también. Hay una contribución sobre la propiedad, pero fíjense qué curioso, que aplica solamente al valor del terreno. Lo que se edifique, el inmueble no tributa. Es justamente a la inversa de como nosotros lo hacemos en Puerto Rico. Y el número 4, que tienen un sistema contributivo territorial. O sea que las corporaciones que se organizan en Estonia y tengan operaciones fuera de Estonia no tributan en Estonia. Lo comento porque ya nosotros también hemos hecho varios ejercicios de análisis de competitividad, etcétera. Recordarán cuando en el 2015 se iba a aprobar el famoso IVA. Había un estudio de la compañía Bearing Point que hizo también un análisis y mucho y a tono con lo que hace el índice de competitividad del tax fund, indican que los impuestos sobre el consumo más altos versus contribución sobre el ingreso más bajo es lo que hace más competitivo desde el punto de vista de desarrollo económico. Inclusive mencionan el Tax Foundation que la contribución de la corporación es lo que más desanima el desarrollo económico en Puerto Rico. Y en Puerto Rico llevamos en los años recientes hemos visto cómo hemos ido saliendo de esa larga recesión económica que tuvimos y qué mejor momento para que podamos mantener y reformar nuestro sistema contributivo. Como comentamos al principio, viene otro proyecto de ley por la Cámara bastante similar. Nosotros vamos a estar manteniendo informados del desarrollo de este proyecto y de lo que vaya surgiendo. Lo iremos haciendo mediante nuestros llamados tax alerts y en la medida que sea necesario haremos otro webinar también. También les comento que vamos a estar enviando una versión en PDF de esta presentación a las personas que se anotaron y que tenemos sus direcciones de emails para que tengan copia de la misma. Y como les dije, está siendo grabada, por lo cual va a ser también publicada en nuestro canal de YouTube, que también la pueden revisitar nuevamente. Así que sin más preámbulos, no sé si alguno de los comentarios tiene
¿Alguno de los participantes, de los presentadores, tiene alguna pregunta, comentario final que quieran hacer? Pues de lo contrario, nos vamos a almorzar, que ya son casi las 12. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente semana. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.